Comenzamos semana, ya estamos en pleno verano, mes de julio, y lamentablemente estos días, sobre todo estos días en la carretera, vemos siniestros como el que nos ocupa, una nueva muerte de un ciclista atropellado por un conductor ebrio, en este caso en una carretera de Algete, en Madrid, la mañana del domingo. Habitualmente hablamos de accidentes para referirnos a este tipo de situaciones, pero este término no es correcto. Asociaciones de víctimas y de ciclistas recuerdan que un accidente es algo fortuito, pero si hay comportamientos contrarios a las normas, debemos hablar de siniestro. No fue un accidente. El atropello que costó la vida a un matrimonio la semana pasada en León no fue algo fortuito. Accidente, bueno, pues es una consecuencia totalmente imprevisible y en la cual no viene implicada la intencionalidad o la negligencia de un conductor. Pero el causante del atropello dio positivo por alcoholemia y eso cambia las cosas. Que un conductor cometa una negligencia, incumpla las normas de tráfico o consuma tóxicos, pues es algo evitable y es un siniestro de tráfico diferente a un accidente. El matiz lo comparten desde el mundo ciclista. Son un colectivo especialmente desprotegido ante estas imprudencias. Cuando alguien no va en condiciones, como exigen las leyes, para conducir, desde luego que no es accidente. El debate de términos no es solo una cuestión lingüística. Cambiando la forma de hablar, podemos cambiar también la forma de pensar de la sociedad. Los accidentes de tráfico parece que es una cosa menor, con lo cual se están llevando vidas. Todos los agentes sociales, no solo vosotros, sino todos, desde abajo, desde educación, desde la sociedad en general, implicarnos en que efectivamente todos tenemos este problema y todos somos parte de la solución. En la primera mitad del año ya son 18 ciclistas fallecidos en carretera, algunos en accidente, pero otros en siniestro. Bueno, cambiando de tercio, vamos a hablar de los gastos hipotecarios. La Audiencia de Valladolid anula las comisiones de apertura no justificadas. En una sentencia condena al banco a devolver su importe. Hablamos del cobro de comisiones de apertura para tramitar créditos. Hablaremos con nuestros expertos en unos minutos. Y nuestra compañera Esther Bermejo ya está disfrutando del verano. Y lo más importante, Esther, buenas tardes, nos vas a dar opciones de cómo hacerlo el resto. Buenas tardes. Pues claro, buenas tardes. Con este calor, ¿qué iba a hacer? Pues venirme aquí a uno de nuestros ríos y disfrutar de las playas que tenemos en Castilla y León, porque hay un montón de actividades que podemos hacer estos días, no solo para refrescarnos, como por ejemplo el paddle surf, el piragüismo, no, también para disfrutar en la arena. Tenemos vóley playa, tenemos rugby touch. Es que hay tantas que esta tarde os las voy a mostrar. Un verano en la playa en Castilla y León. Lo veremos y tomaremos buena nota, Esther, gracias. Y ahora vean esta fotografía, es cariñoso, mimoso, se llama Algodón, tiene tan solo 3 meses y está deseando de encontrar una familia en Castilla y León. Continuamos, sumario. Para disfrutar del buen tiempo en verano no se nos ocurre un plan mejor que practicar deporte. En este caso hablamos del vóley playa, una actividad para mantenernos activos en la época estival. Aprenderemos las mejores técnicas para estar en forma jugando a vóley playa mientras nos divertimos. El ciclo del verano del Museo del Vino vuelve a llenar de música los domingos de julio y agosto. Las actuaciones en directo de artistas nacionales protagonizarán estos eventos estivales en Pagos del Rey. Feten Feten o El Canca serán algunos de los invitados de estas citas de verano. Compartir las vacaciones con nuestros amigos peludos no es sencillo. Por eso en esta ocasión contamos con los mejores consejos para saber cómo viajar con nuestras mascotas este verano. Todo ello con nuestro experto en veterinaria. Bueno, pues ya estamos con la cuestión de los gastos hipotecarios. Tenemos a dos grandes expertos en Castilla y León, 2 letrados. Están con nosotros Arantxa Jaén, colaboradora, abogada, al igual que Francisco Llanos, abogado de Adicae en Castilla y León. Bienvenidos a ambos, Arantxa. Gracias. Francisco. Buenas tardes, gracias. La Audiencia de Valladolid es clara y anula las comisiones de apertura hipotecarias no justificadas. Diremos que esto queda un poco... Bueno, es una sentencia de la Audiencia de Valladolid, pero hasta que el Supremo, si es que se recurriera a la sentencia,
queda ahí un poco a la espera, ¿no? Si es que se recurre. Arantxa. Bueno, en concreto, sobre si hablamos de la comisión de apertura de los préstamos hipotecarios, sí, puede que el Supremo todavía no se haya pronunciado o no se haya pronunciado en estos tiempos en los que ya todo el mundo estamos acostumbrados a esperar qué dice el Supremo, ¿no? Y luego incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahora ya todos no sabemos el caminito. Pero es verdad que el Supremo ya hace tiempo que se pronunció, porque ya... Bueno, y Kiko lo sabrá mejor que yo, el tema de las comisiones hace tiempo que está siendo reclamado, no el de apertura a lo mejor de préstamo hipotecario, o ya digo, no de forma tan conocido públicamente, pero sí otras muchas comisiones, y el Tribunal Supremo siempre ha dicho lo mismo, y que al final son los requisitos que tienen que cumplir las comisiones, que estén publicadas, que sean expresamente o solicitadas los servicios o que sean aceptados por el cliente, y sobre todo que respondan a un gasto o a un servicio efectivamente prestado. Ahí. Eso ya viene de lejos. Eso ya viene de lejos. Francisco. Es cierto que efectivamente, tal y como dice Arantxa, el problema de las comisiones ya venía siendo resuelto por múltiples resoluciones de nuestra audiencia y de otras en relación con las comisiones bancarias, en general, con todas. Y el criterio de que las comisiones deben responder siempre a un servicio efectivo es muy importante. ¿Qué ocurre? Que el importe de la comisión de apertura... Aunque lo haya aceptado el cliente, aunque lo haya porque se haya visto abocado a ello. El problema no es que haya una aceptación, el problema es que hay una imposición. Claro, y hay que distinguir claramente de lo que es una aceptación de lo que es una imposición. Y es evidente que cuando estamos hablando de un préstamo hipotecario, pues en el préstamo hipotecario las cláusulas imponen, y por eso son condiciones generales de contratación, porque son imposiciones. Pero lo que decía es que la cuestión en este caso concreto es que la comisión de apertura en un préstamo hipotecario es muy importante. No estamos hablando de una comisión de mantenimiento, aquí la comisión de apertura supone mucho dinero. Claro. Bueno, eso en cuanto a la comisión de apertura, pero hay otros gastos también que, si os parece, y aprovechando que os tenemos en el programa, podemos comunicarlos a los espectadores, porque esto les importa muchísimo. Las cuestiones del dinero, del bolsillo, de suscribir una hipoteca, en fin, todos estos gastos a los que debemos someternos muchas veces en esas cláusulas generales a los bancos, interesa mucho puntualizar. A la Audiencia de Valladolid, esta sentencia que recoge, no sé en Castilla y León ahora si sabéis, apuntáis, Arantxa, pero viene a sumarse a las ya reconocidas en la Audiencia del Principado de Asturias y de Las Palmas, ¿no? Sí. Sí, yo hasta donde se comentaba con Kiko que en Zamora están desestimando la solicitud de nulidad de esta comisión de apertura, igual que en León. Porque al final, bueno, pues... ¿Y esto cómo puede ocurrir? ¿Cómo es tan variado que los magistrados de las distintas audiencias de la comunidad valoren tan de forma diferente? Esto también a los telespectadores les tiene que suscitar... Bueno, porque como también siempre... Cuando menos curiosidad. Siempre que hablamos de estos temas, aunque con ciertas salvedades, también hay que repetir, y lo hablábamos antes, que también depende un poco del caso, es decir... Como en tantas otras cosas, o por ejemplo, como yo creo que lo más conocido y lo más popular, ¿no?, las cláusulas suelo, ningún juez, ni siquiera el Tribunal Supremo dijo que todas las cláusulas suelo fueran nulas. Eran nulas aquellas que eran abusivas, y que eran abusivas porque se habían introducido de forma enmascarada en la escritura. Bueno, pues con la comisión de apertura, al final lo que pasa es que van a ser nulas aquellas... ¿Caso por caso? También, Arantxa. Bueno... Pues un poco sí, a ver, al final es un poco un agotamiento y un goteo de procedimientos, pero claro, si el banco puede acreditar que se le informó al consumidor, al prestatario, perdón, de la existencia de esa comisión, incluso del importe, porque se ha podido negociar, oye, bájame del 1, entonces ahí no hay abuso ninguno. Sí se acredita que hubo una información y que el cliente conscientemente, libremente, incluso comparando con otras entidades, aceptó. Pero el problema no es solo de la aceptación, es que el banco aquí tiene que acreditar cuál es el servicio real que ha prestado por la contraprestación que ha percibido. Porque es claro cuál es la contraprestación que percibe cuando da el préstamo. Y son los intereses. Oiga, usted me concede, yo voy al banco a comprar dinero, compro ese dinero, compro ese servicio de que me preste usted el dinero, y por tanto, por devolvérsele, usted me cobra unos intereses, y ese es mi precio. Y ya establecíamos antes, realmente esto debería de ser un poco así, ¿no? Y olvidarme de más gastos, de más comisiones, etc. Lo que ocurre es que el banco dice, bueno, al final
yo le cobro a usted un 0,5, un 0,20, un 0,30 o un 7,5. Me da igual el importe. Pero si le bajo, le voy a cobrar por otros sitios porque yo quiero tener una contraprestación mayor. Con lo cual, al final, me está engañando en lo que me cobra. Claro. Y esto es de lo que no nos damos cuenta. Y es que tenemos muy asumido que los bancos son los que nos hacen un favor dándonos dinero porque nosotros no tenemos. Esa mentalidad habría que cambiarla, ¿no? Ya lo hemos contado aquí alguna vez, claro sí, que habría que cambiarla. Al final, cuando yo voy a un médico, a un abogado, a una tienda a comprar algo, me dan un servicio, me dan una... Claro, es un negocio para ambas partes, ¿no? Yo te estoy dando un interés por lo que tú me estás prestando. Claro, efectivamente. Tampoco hace falta que me saques... Claro, y entonces el banco como empresa normal debería hacer un cálculo de cuál es su negocio y entonces estimar qué nivel de intereses necesita percibir para... Es lo que hablábamos antes, ¿no? Empezar... Pero que no se saque... Claro, es como si... conejos de la chistera. Se ve muy claro si lo trasladas a otro tipo de negocio. Es como si yo voy a la panadería y solo por abrir la puerta de la panadería me cobran. No, oiga, usted cóbreme por la barra de pan lo que usted necesite para mantener el establecimiento abierto, pero no me cobre por abrirme la puerta y luego me cobre por la... Quiero decir, cuando se traslada a un campo que todos vemos con mucha más normalidad y que no deja de ser un sector empresarial igual, entonces uno se da cuenta y dice, esto es totalmente absurdo. Pero hablar de bancos, lo que dice Kiko, ¿no? Tiene toda la razón, efectivamente. Y ya decimos, sí, buana. Nos dan miedo los bancos, pero esa es precisamente la razón fundamental de anular un montón de cláusulas, porque son condiciones generales de contratación y porque a nosotros, evidentemente, al estar en una posición de inferioridad en relación con los bancos, pues requerimos como consumidores un plus en esa información. Y solo teniendo ese plus en esa información, de ahí la diferencia de tratamiento en las sentencias entre los empresarios, los profesionales, de los consumidores, porque el consumidor requiere efectivamente que se le dé un plus de información que no le han dado. Fíjate, aquí en la sentencia, Kiko Arantxa, habla del banco, como la justificación del banco, el cobre de ese importe se justificaba por los trabajos de revisión, la capacidad económica del cliente que solicita el crédito, la tasación del inmueble, que ahora hablaremos de otros gastos, la aprobación del comité de riesgos de la entidad, la propuesta, finalmente redactar el contrato, llamar a la notaría, formalización, bueno, todo esto, parece que la sentencia de la Audiencia de Valladolid, que es por la que arranca esta cuestión, habla de que son actividades internas de la entidad bancaria que por sí mismas no proporcionan servicio alguno al cliente, ni por ello cabe su retribución. Es decir, es su propio ejercicio de trabajo. Claro, ¿no? Es su propia actividad, es como si, bueno, pues eso, buscando otro paralelismo, ¿no? En mi propio trabajo es como si yo antes me tengo que hacer una lectura de este asunto, si yo llevo este tipo de materia, si me interesa porque cuando tenga que presentar la demanda voy a estar ocupado. Bueno, es que ese es mi trabajo, yo veré... O sea, lo que cobras luego, ¿no? Claro, efectivamente. Y volviendo antes a lo que preguntabas, que por qué en algunas provincias, algunos jueces, bueno, pues porque estos mismos argumentos son de valoración subjetiva. Claro, porque la ley no acaba de marcar, no se puede cobrar al cliente este tipo de comisiones, así no lo marca la ley. Lo que la ley marca claramente es que no se puede cobrar al cliente una comisión que no responda a un servicio efectivo. Si la entidad bancaria acredita que responde a un servicio efectivo, y donde está el problema es en la interpretación que luego cada juez tiene de lo que es o no un servicio efectivo. Pero la ley es clara al respecto. No se puede cobrar una comisión que no acredite un servicio efectivo, la realización de un servicio efectivo. Pero luego, y esta es lo bonito y lo feo de los juzgados y de la ley, porque si ni existirían abogados ni existirían jueces. Claro, si todo fuera 2 y 2 son 4... bueno. Claro, pero no puede serlo porque los casos son muy genéricos. De hecho, la orden que regula las comisiones bancarias, la orden EA 2899... Pero viene del 1990, ¿no? No, la última, la de 2011, la de Transparencia y Protección del Cliente, Servicios Bancarios. Lo que sí que dice en el artículo 3.1 es que los bancos podrán fijar libremente los precios que quieran para las comisiones. Es decir, los pueden fijar libremente, pero con los requisitos que hemos dicho antes. Que estén disponibles para el público, accesibles en cada sucursal y en su página web, que sean expresamente solicitadas o aceptadas por el cliente y, el quid de la cuestión, volvemos, que respondan a un servicio efectivamente prestado. Pero la comisión, en cuanto a su importe,
es un precio libre, excepto en el caso de algunas comisiones de Pero préstamos. Arantxa, mi pregunta es, y se lo estarán planteando nuestros espectadores, aunque venga en la página web, aunque se esté informado, si no responde a ese servicio efectivto, se podría reclamar. Se podría reclamar igualmente. De hecho, insisto, desde hace tiempo se vienen reclamando es un poco otras. Imposición. Totalmente, no, un poco no. Es un todo, claro, es un todo. Evidentemente. Qué prudente estoy. Tocamos los bancos, Kiko, y me convierto en la prudencia personificada. Ese es el kit de la cuestión. Innato, El que responda a un servicio efectivo, ese es el kit de la cuestión. cuestión. Ese es el kit de la cuestión. Bueno, de la comisión de apertura, que es de la que estamos hablando. Sí, es de lo que estamos hablando. Ahora, cerramos capítulo comisión de apertura y vamos a hablar de gastos de notario, registro y gestoría. Aprovechamos también y hablamos de ello. Bueno, la línea que está marcando la Audiencia Provincial también, y que es, yo creo que la línea a la que se están adhiriendo prácticamente la mayoría de audiencias provinciales de España incluso, es hacer una, en mi opinión particular, una interpretación que no le toca a los jueces, pero bueno, digamos que hacen una integración de la cláusula que reparte los gastos en la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios. Yo todavía no he visto ninguno que no lo haga. ¿No? Al prestatario, venga, y serán de cuenta del prestatario, venga, todo. Y folios, y folios, y folios. Y serán de cuenta del prestatario, todo. Está muy bien, Arantxa, sí, sí. Entonces, bueno, yo lo que venía sosteniendo es que si uno solicita la nulidad de esa cláusula, la cláusula es nula. Ya está, quítela usted de mi préstamo hipotecario y, por lo tanto, en consecuencia, devuélvame lo que yo he pagado en concepto de esos gastos. Bueno, aquí lo que están haciendo, ya digo que además está siendo algo más o menos unánime y relativamente pacífico, es hacer una interpretación de a quién benefician esos gastos en los que se incurre y, por lo tanto, si se estima que benefician a ambas partes, repartir equitativamente esos gastos al 50%. Ya digo que así es un tanto salomónico, ¿no? Esa interpretación de los magistrados que están haciendo. Cuando yo en realidad en los préstamos hipotecarios siempre lo he dicho, bueno, gastos de notaría, de gestoría, de tasación al cliente. Yo voy al banco y le digo, mire, me quiero comprar esta casa, cuesta tanto, ¿me da el dinero? Como si quiere que lo hagamos en una servilleta. Bueno, en una servilleta no, vamos a hacerle unos folios. Ir a una notaría, yo no lo quiero para nada. Que me tasen la vivienda, a mí me da igual que me la tasen. Si este señor, que es la que tiene, me pide X. Pero bueno, insisto, están adoptando una posición salomónica, se están repartiendo esos gastos al 50%. ¿Y eso sería en caso de notario? Notaría, gestoría y tasación. ¿Y en el caso del registro? En el caso del registro de la propiedad, la audiencia estima que esa inscripción de la hipoteca en sí mismo al único que beneficia. Efectivamente, al único que beneficia y por tanto interesa es a la entidad bancaria y que es el quien debe asumir el 100% del importe de inscribir la escritura de préstamo hipotecario en el registro de la propiedad. Y como letrado de ADICAE, Kiko, ¿tú crees que los bancos saben esto último, lo que ha venido Lo saben perfectamente, lo saben y lo malo de esto es que lo sabían. Porque si esto hubiera sido cambiado recientemente, pues a lo mejor podríamos entender que... No, lo malo de todo esto es que los bancos sabían que la repercusión de los gastos pues era una repercusión que como mínimo, no estaba muy ajustada a la legalidad. Es verdad que los criterios que ahora se han estado buscando son criterios que devienen de una aplicación que en nuestro país ha sido muy tardía, y es la aplicación del derecho de consumo y la aplicación de las directivas comunitarias. Tenemos que tener en cuenta que hoy la directiva que estamos aplicando para las cláusulas suelo, para los gastos, es una directiva del año 93. Y que aquí no se ha aplicado. Madre mía, claro, o sea, que esto ya viene de largo. Que los bancos lo sabían, sí, sus servicios jurídicos evidentemente conocían mucho mejor el derecho comunitario que lo que lo hemos conocido cualquiera otro de los abogados de andar por casa, evidentemente. Entonces, claro, todas estas actuaciones, pues ¿por qué están saliendo ahora? Porque los bancos han dicho a ver lo que dura, a ver lo que dura y a ver lo que dura. Pero los bancos conocían perfecta y claramente. Es más, hay ya sentencias, algunas antiguas, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en relación sobre todo con el impuesto de actos jurídicos documentados, que ya venían diciendo a quién corresponde pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Y a pesar de todo, a pesar de esas sentencias, lo seguían incluyendo. Oiga, si ya hay unas sentencias que dicen quién lo tiene que pagar, no me lo incluya. Nada menos. No me lo incluya. Déjelo usted libre. Pero es que es más. Existe otros gastos, como por ejemplo los gastos y los honorarios de abogado y procurador en la ejecución hipotecaria. Oiga, si la ley me dice
quién lo tiene que pagar, porque eso lo dice la ley hipotecaria en el procedimiento de ejecución, en el caso de que sea el procedimiento sumario del artículo 131 o en el ordinario, me da igual, dice a quién hay que imponer las costas, pues oiga, ¿por qué usted me tiene que poner una cláusula que me puede alterar eso que está establecido por la ley? Sí, claro, por eso se ha declarado, entre otras cosas, entre otros motivos, porque hay muchos razonamientos para declarar la abusividad de la cláusula de repercusión de los gastos. Pero el otro día, sin ir más lejos, ha caído en mis manos una escritura en la que la cláusula de repercusión de gastos tenía folio y medio. Porque es que hacía un detalle de gastos que a esa hipoteca no se le iban a aplicar en la vida, pero es lo mismo, como las minutas de los notarios. Por eso cuando ahora se hace, a mí me hace mucha gracia este proyecto de ley que está en el Parlamento y que está ahora en trámite de enmiendas del crédito hipotecario, en el que se dice que se va a dar las facultades a los notarios, para que los notarios sean los que informen sobre la hipoteca a los consumidores. Bueno, pues a mí me sorprende muchísimo. Si las minutas de hipoteca no las hace el notario, si vienen hechas por el banco... ¿Y por qué están dando esas atribuciones a la figura del notario cuando yo estoy haciendo un negocio, como decía Porque consideran que el notariado... Bueno, esto ha cambiado mucho, ha cambiado también mucho lo que es la figura del notario, ha cambiado muchísimo. Y ahora, desde hace unos años, la están dando una influencia importante, o quieren darle una influencia importante en relación con la información al consumidor. Claro, hay que distinguir mucho también, porque los notarios jóvenes tienen mucha más implicación en relación con estas funciones de información, más sensibilidad, evidentemente, que los notarios ya de cierta edad, en las que efectivamente su función era la de dar fe y siguen muy anclados en esa función. Que también el que suscribe esa hipoteca podía acudir al notario para que le dijera a su vez a los bancos que esta u otra comisión no debería de estar, ¿no? También vamos a estar... El notario al fin y al cabo está en la calle. Está en la calle. No es como el registrador. El registrador, los dos son funcionarios públicos, pero el registrador está en su registro y a él tienen que ir forzosamente y lo tienen repartido, mientras que en el notario no. Él se escoge. Por tanto, el notario está en el mercado. Y los clientes del notario no somos ninguno de los que estamos aquí. Los clientes del notario son las entidades financieras. Con lo cual, bueno, pues que saquen los telespectadores sus propias conclusiones. Menos mal que les tenemos a ustedes. Arantxa, Jaén, Francisco Llanos, de verdad, que muchísimas gracias por aclarar, en este caso, a todos los telespectadores cómo está la situación. Esa última sentencia de la Audiencia de Valladolid que conocíamos, que anula las comisiones de apertura hipotecarias no justificadas. Gracias. Maite García, buenas tardes, compañera. Cuéntanos cuáles han sido las noticias más seguidas por los telespectadores en nuestra página web. Adelante. Gracias, Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una de las noticias del día es el espectacular hallazgo de San Pelayo, en León. Esconde bajo su suelo uno de los hallazgos romanos más importantes de la ciudad de León. El pretorio, hogar por el que pasaron Galba o Trajano y datado entre el siglo I y III, se halla bajo este espacio al que las catas arqueológicas han sacado a la luz. Otro de los temas que más repercusión ha tenido ha sido la tesis que la Universidad Pontificia de Salamanca ha hecho sobre el impacto social de la prostitución en la sociedad. Lo vemos. Las estadísticas señalan a España como uno de los países con mayor consumo de prostitución. Salimos a la calle con el objetivo de saber qué piensan y esto es lo que nos encontramos. Una tesis que además ha sido galardonada con un premio extraordinario. El reportaje completo lo tienen en la web. En este periodo de rebajas no todo se regala, entre comillas. A partir de ahora las bolsas de plástico se empiezan a cobrar en todos los establecimientos. Entra en vigor un Real Decreto que obliga a cobrar al consumidor por las bolsas, por muy pequeñas que sean. Es una medida transitoria porque en 3 años estarán completamente prohibidas. Más información en rtvcil.es.
Y si quieren seguir estando informados y seguirnos, saben que lo pueden hacer a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, como siempre. ¡Feliz lunes! Adiós, Cristina. Pues hasta mañana, Maite. Vamos a conectar de nuevo con Esther Bermejo, que ella ya está en la playa. Bueno, sigue en la playa, está de veranito. ¿No es verdad, Esther, que estás en la playa? ¿Sigues ahí? Sí, en el agua, a puntito de introducirnos en estos deportes maravillosos como pueden ser el pádel surf o el piragüismo, actividades que tenemos en estas playas de verano en Castilla y León. Jesús, buenas tardes. Hola, muy buenas. Predispuesta a pádel surf, como van a haber estado. Sí. Y yo creo que para empezar no se requiere mucha experiencia, solo ganas de pasarlo bien y de hacer deporte. Y de estar muy bien, sí, sí. No es nada difícil hacerlo y en el río menos aún. ¿Y cómo disfruta la gente? Pues solo tenemos que verlo, te lo tenemos a la espalda. La gente disfruta y más en la estación de verano, claro. Apetece estos días. Apetece estos días, claro. Requisitos. Vamos a ver estas imágenes de cómo me has enseñado a practicar pádel surf. A ver, primera lección que me has dado. La primera lección que le he dado es, bueno, pues situarse dentro de una tabla. Cómo subimos a una tabla y cómo bajamos de una tabla, de rodillas, como has hecho antes, ¿no? Después, cómo llegamos a ponernos de pie encima de la tabla, que es donde viene un poco la dificultad, y nada más. Y coger el remo en posición correcta y empezar a navegar. Esa es la realidad. ¿Es importante el equilibrio? Claro que es importante, lo que pasa es que el equilibrio es importante para todo, pero el equilibrio todos le tenemos, aunque pensemos que no. Entonces, el aprendizaje que te hemos dicho antes, cómo ponerte y dónde ponerte en la tabla, hace que ese equilibrio se convierta en nada, en mucha facilidad. Y además todos pueden participar de cualquier edad. La verdad que sí, que todo el mundo puede participar. Nosotros hacemos a partir de 8 o 10 años, bueno, pues porque hay que mover la tabla, hay que mover un remo y niños inferiores a esos años se dificulta, pero vamos, que todo el mundo lo puede hacer, desde muy pequeñitos hasta muy grandes. Como también pueden practicar piragüismo, Narciso. Hola, muy buenas. Piragüismo en esta playa, en este río del Pisuerga, también para todas las edades y durante este verano. Por supuesto, es un deporte, el nuestro es un deporte de verano. Lo practicamos todo el año, ¿no? Pero lógicamente cuando llega el verano es el momento, ¿no? Terminan las clases, sobre todo para los más pequeños, y al agua. Además estás haciendo deporte y relaja. Pues sí, la verdad es que es un deporte bastante completo, que tiene un poco de todo, ¿no? Porque hablábamos del equilibrio, tenemos un deporte de resistencia, también de fuerza, y luego en un entorno como es el río, ¿no? Un entorno natural, que yo creo que es lo más gratificante, ¿no? Para hacer deporte. Tenemos además, hemos estado con pádel surf, con piragüismo y vamos a terminar esta conexión con aquí el que ha sido campeón de España de pádel surf, Álvaro. Sí, pues bueno, mucho tu sacrificio y esfuerzo y a trabajar y a seguir así. Pues ya habéis visto actividades que se pueden hacer en el agua, las hemos practicado, pero también en la arena este verano. Bueno, qué bien, Esther. De nuevo volvemos contigo en unos minutos. Ahora vamos a hablar de la campaña de crowdfunding solidario que aspira a recaudar 9.500 euros que cuesta esta iniciativa en favor de las personas con parálisis cerebral. Aspace y la obra social La Caixa han sumado esfuerzos en una campaña, como les digo, de crowdfunding solidario. Vamos a presentar a nuestros invitados de esta tarde. Está con nosotros Javier Marín, que es responsable de obra social de La Caixa. Bienvenido, gracias, Javier. Cristina. Junto a él, Patrocinio Rodríguez, que es la gerente de Aspace Salamanca. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ambos se han puesto en marcha. Han puesto en marcha además esta campaña de crowdfunding solidario, que yo arrancaría por ahí, si te parece, Javier, explicando a los telespectadores en qué consiste el crowdfunding solidario. Muchas gracias, Cristina. Gracias por darnos la oportunidad de explicarlo en tu programa. El crowdfunding solidario, para entendernos, no deja de ser más que una colecta solidaria, en la cual buscamos recaudar fondos para financiar algún tipo de actividad, siempre de ámbito absolutamente social. Quiero destacar que estamos ante una actividad pionera, es la primera vez que la desarrollamos en Castilla y León y una de las primeras que se desarrollan a nivel nacional, y estamos muy ilusionados por ello. Estamos trabajando codo con Aspace por muchos motivos. En primer lugar, porque Aspace es una entidad absolutamente consolidada en su entorno, que goza de una gran reputación y que además nos ha presentado un proyecto precioso en el cual estamos encantados de colaborar.
Qué bueno. Acabamos de hablar de bancos en cuanto a cobro de comisión. Es que hay bancos también con un gran espíritu solidario, como en este caso lo es la obra social La Caixa, y como habéis puesto en marcha, yo creo que una iniciativa preciosa, donde además de ayudar La Caixa, Patrocinio, también lanzáis el mensaje solidario, en este caso a todos los telespectadores de este programa, pero a todos los que quieran poquito a poquito, granito a granito, ayudar en esa colecta de conseguir esa sala para rehabilitar, ¿no? A jóvenes y a personas con parálisis cerebral. Sí, la verdad que es una iniciativa fenomenal. Tenemos que agradecer a La Caixa que nos eligieran nuestro proyecto para poder llevar a cabo una atención mucho mejor de las personas con parálisis cerebral y sus familias. Quiero aprovechar que estás hablando porque ahí está ese centro del que hablamos, la cantera en Villamayor de Armuña. Y es una nueva sala de rehabilitación de fisioterapia para mejorar el tratamiento de estas personas con parálisis cerebral. Esta es la sala que está vacía. Está vacía en este momento, lógicamente. Esto es el antes que le estamos mostrando. Luego también vamos a mostrar el después, ¿eh? Claro. Muy bien. Luego vemos los resultados. Claro, ¿no? luego vemos los resultados. Y sobre todo luego el trabajo con los chicos, ¿no? Que es lo más importante. Eso es y los beneficios que va a tener esta sala para ellos, ¿no? Porque aparte de realizar funciones de la actividad física, sensorial, mental e incluso psíquica, pues va a proceder a incluir otras técnicas como puede ser la fisioterapia respiratoria, tan importante para nosotros, para el colectivo que nosotros atendemos, y eso será gracias a la colaboración de La Caixa a través del crowdfunding. Claro. ¿Cómo podemos explicarles qué pretendéis? Bueno, son 3.500 lo que resta, pero ya lleváis un poquito adelantado, ¿no? Sí, el proyecto son 9.500 euros, es el presupuesto para dotar de maquinaria de rehabilitación la sala de fisioterapia, y 6.000 euros ya ha donado Fundación La Caixa, y a través del crowdfunding solidario buscamos los 3.500 restantes. Quiero destacar que ya llevamos más de 100 donaciones y más de 2.000 euros, con lo cual hemos superado la barrera psicológica. Que venís aquí a por el último empujón. Eso es. Bueno. Venimos a pedir el último esfuerzo. Eso es, sí. Pedimos un poquito la colaboración de todos los ciudadanos en este sentido. Y ya la verdad que se ha visto, ¿no? Como dice Javier, ya ha habido gente que ha donado, y lo más importante es que no hay que donar grandes cantidades, sino que granito a granito, esto como muy bien bueno has dicho antes, claro, colectas, que ¿no? poquito a poquito, pues bueno, vamos haciendo, digamos, un montón, y de ese montón pues ya podemos obtener los resultados. Que den efectivamente cantidades importantes que desestabilicen la economía. Para nada, que uno quiere dar 10 euros, que otro quiere dar como mucho si son más, 2. 100. Claro, es que como si son dos, ¿no? Eso que decía Patrocinio, colaborar. Eso es. El donativo medio son 20 euros, pero un donativo de 1 euro es igual de bien recibido que uno de 100. Porque la fuerza del proyecto está en que sean muchos simpatizantes los que donan. Ojalá hubiera muchos, pequeños, correcto, con 1 euro, ¿no? Eso es. Pero nos da mucha fuerza, mucho respaldo social, porque al final, con la ayuda de muchas personas, aportando muy poquito, vamos a conseguir algo que realmente es muy necesario, y que creo que es una de las cosas que más mejora la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Con parálisis cerebral, que les da mucha mayor autonomía. Sí, porque no solamente mejora las capacidades, también mantiene las que han adquirido cuando son de edades tempranas. Javier, estamos viendo el cartel, eso es. Donde se pide la ayuda. ¡Uy, qué maravilla de plaza, eh! Una foto absolutamente emblemática. De Salamanca, preciosa foto. Además, donde se puede ver todo el colectivo de personas con parálisis cerebral. Eso es. Que se merecen mejorar, desde luego. Lógicamente. Importante cómo donar, ¿no? Creo que ese al final... es el quid de la cuestión. Estamos explicándolo, pero ¿cómo pueden donar? Adelante. Eso es. Además de los medios electrónicos existentes, la página web de CaixaBank, la página web de Aspace, a través de Facebook de Aspace también se puede. Estamos. Sí, yo diría que si alguien tiene una duda, que se acerque a una oficina de CaixaBank. Que se lo van a explicar. Correcto, a una oficina de CaixaBank de Salamanca, de Castilla y León, de toda España,
porque en cualquier oficina de España pueden donar. Pueden hacer ese donativo. Pueden simplemente que pregunten, quiero hacer un donativo para Espacio Salamanca, y les serán perfectamente atendidos, el donativo será ejecutado y nosotros recibiremos encantados el importe para intentar llegar a la meta. Y también es importante que, lógicamente, inmediatamente que se hace la donación, puedes obtener un certificado que puedes desgrabarte en la declaración de la renta, y que creo que con esa aportación, pues bueno, te vas a deducir una parte, con lo cual la aportación pues es menos costosa para la persona, ¿no? Es útil para lo que es, pero bueno, que también creo que efecto colateral tiene también esa... Bueno, pues nosotros estamos más que orgullosos de hablar de causas solidarias que lo merecen, como en este caso esa sala de rehabilitación en Salamanca, patrocinio. Ojalá sea, bueno, un chute ahora mismo desde la comunidad para habilitar esa sala. Gracias, por supuesto, como siempre, a ese espíritu solidario de la obra social La Caixa, Javier Marín. Y ahora nosotros vamos también a disfrutar, seguimos disfrutando de vacaciones y vamos a disfrutar con la posibilidad de entregar, ya no nos queda nada, apenas días, escasos días, para sortear un estupendo viaje de 7 noches. Yo sé que muchos no estarán incluso contratando viajes esperando que les toque este maravilloso viaje para 2 adultos y un niño de entre 2 a 10 años en régimen de media pensión. A preparar las maletas, pero también las cámaras de fotos y los teléfonos móviles, porque una estancia de 7 días con media pensión para 2 adultos y un niño está en juego. El destino, Costa Dorada. La manera, muy sencilla, participando de nuestro WhatsApp. Desde el puerto de Lekeitio, la foto de Teresa Avia para nuestro concurso en Vamos a ver. Esta es la playa de veraneo de Asturias y es la que nos manda Pilar Pino desde Valladolid. Nos vamos a publicidad y en unos minutos volvemos.